Alejandro Berkovich, Gabriela Vulcano, Alejandro Wolf, Nahuel Prado. Pasaron cosas. Vivimos y hemos naturalizado vivir en una era del caos, en una era en la que pasan cosas absolutamente increíbles, insólitas, inéditas. Hoy nos levantamos y más de 200 aviones de combate de la Fuerza Aérea Israelí habían atacado más de 100 objetivos en Irán, nucleares, militares, pero también civiles y de infraestructura, incluyendo la principal instalación nuclear de Irán en Natanz. Irán confirmó 78 víctimas fatales y 329 heridos en al menos 5 regiones distintas de este país, de las cuales no habla casi ninguna de las notas periodísticas que he visto durante la mañana en los principales medios argentinos. Los ataques fueron a los altos mandos militares iraníes que estaban negociando con Estados Unidos el programa nuclear. Murieron el jefe de la Guardia Revolucionaria, Hossein Salami, el jefe del Estado Mayor, Mohamed Bagheri, el jefe del programa de misiles, Ali Hagridase, el jefe de la base donde están los misiles, que es Ali Rashid. Murieron 6 científicos nucleares que fueron sorprendidos por estos ataques aéreos en sus casas, con sus familias, en sus residencias, entre los cuales está el máximo referente de la energía nuclear en Irán, que es un país al que todo el mundo define como terrorista, un país que es presentado siempre en la palabra de su líder supremo, pero que es un país de Medio Oriente que antes de ser gobernado por el islamismo más radical, más ortodoxo, era un país recontrapujante, con una población laica muy culta en Medio Oriente y donde además nació ni más ni menos que la civilización. El ejército israelí informó que lo que neutralizó fue la principal amenaza sobre Israel, una sala de enriquecimiento de uranio, centrifugadoras, salas eléctricas, infraestructura de apoyo. Informó que había conseguido eliminar la posibilidad de que esto redunde en un ataque nuclear, no solo contra Israel, sino contra Europa y Estados Unidos. Pero este ataque, que anoche el secretario de Estado Marco Rubio decía que Israel había hecho de modo inconsulto y que hoy Donald Trump felicita a través de sus redes sociales, ocurrió justo un día después de que el propio Donald Trump afirmara que su administración estaba bastante cerca de alcanzar un acuerdo bastante favorable con Irán y que una acción militar podía arruinar ese acercamiento, ese posible acuerdo, y provocar un conflicto masivo. Claro, la locura es que hable alguien de un ataque preventivo. Un ataque preventivo, como si fuera posible una defensa antes de que el otro ataque. Que nuestros medios más vistos, más conocidos, más masivos, reproduzcan esa expresión, la del ataque preventivo, sin mencionar los muertos que hay como consecuencia del ataque de anoche, de estos aviones y drones que atacaron, insisto, de un país a otro. Destacan también esos medios las amenazas del líder supremo y las expresan de esa manera. Bueno, es algo claramente tendencioso, sesgado, algo que busca ponernos de un lado en una guerra que obviamente no es nuestra. Ahora, hay varias cosas claras. Primero, atacar otro país viola el derecho internacional, no lo protege. No protege el derecho internacional que un país ataque al otro, ¿no?
se está amenazando la paz mundial por los actores que están involucrados en esta disputa. El hecho de que Israel haya decidido, mientras continúa con su ofensiva de retaliación en Gaza, que por supuesto viene después del atentado terrorista criminal del 7 de octubre de Hamás, pero que ya lleva 55.000 muertos, en su mayoría mujeres y niños, ahí en la franja de Gaza, muestra que lo que están dispuestos a poner en riesgo es eso, la paz mundial, a que estalle una suerte de tercera guerra mundial que en algún punto ya estalló. Los pueblos no encaran guerras preventivas en general, salvo cuando hay intereses así de poderosos de por medio, salvo cuando un hegemón como Estados Unidos está intentando replegarse y está intentando dejar de gastar lo que gastó históricamente en sostener su dominación a nivel internacional. Pero sobre todo lo que está clarísimo es que la paz no se construye con muerte, que no se construye bombardeando una convivencia pacífica entre dos pueblos que se odian. Bueno, esto que pasó anoche, esto que mucha gente, me imagino muchos de ustedes se desayunaron hoy, así de la nada, y capaz hasta dijeron, bueno, qué sé yo, otra vez se están cagando a bombazos ahí en Medio Oriente, se inscribe en un caos generalizado. Vivimos y nos estamos acostumbrando a vivir en un caos generalizado, porque Israel se le animó a Irán, al que viene midiendo de distintas maneras desde hace 3 décadas. Antes, hace unas semanas, India se le animó a Pakistán, que también son 2 potencias nucleares que uno dice, son 2 de los países más poblados del mundo. Tienen 2 religiones distintas, los 2 tienen ojivas nucleares, están al lado, son cientos de millones, y se le animó India a Pakistán. Claro, antes se le animó Rusia a Ucrania. Fíjate un detalle con esto de Rusia-Ucrania y Israel-Irán. Fíjate que los mismos que se pusieron la banderita de Ucrania en Twitter, los que se pusieron al lado de su avatar la bandera contra la invasión rusa, contra el ataque de Rusia al derecho internacional, probablemente ahora no se vayan a poner la bandera de Irán, ¿no? Bueno, a Irán lo atacó un vecino más poderoso. Es lo mismo que le pasó a Ucrania. Pero esto que pasa allá, pasa en simultáneo a que en Estados Unidos, anoche, por tercera noche consecutiva, hubo toque de queda en Los Ángeles. Toque de queda en Los Ángeles quiere decir que no se puede salir a la calle. Digo, porque hay quizás gente que no sabe lo que es el toque de queda. La alcaldesa Karen Bass de Los Ángeles dijo que esto va a continuar por algunos días más. En la tierra de la libertad, the land of the free, the home of the brave, en Estados Unidos, el país que hace de sus enmiendas constitucionales una bandera, hay toque de queda. Y hubo protestas similares a las que estallaron en Los Ángeles, donde ya hay cientos de detenidos, en Nueva York, en Seattle, en Chicago, en Las Vegas, en Texas mismo, en Austin, en todos los lugares donde Donald Trump está desatando redadas para capturar a inmigrantes o descendientes de inmigrantes que en algunos casos nacieron en Estados Unidos y que están siendo deportados, dejando además sin gente a muchos negocios y a muchas empresas en Estados Unidos. Me decía alguien que suele ir a Miami todo el tiempo que hay un montón de negocios cerrados. Porque como en la película Un día sin mexicanos, bueno, Estados Unidos está viviendo eso. Está viendo cómo es la vida sin mexicanos. Bueno, este fin de semana va a haber más de 1.900 manifestaciones y protestas denunciando lo que ya cada vez más gente ve como acciones autoritarias de Trump. Trump el mismo día, el mismo sábado, va a hacer un desfile militar en Washington. Lo que nos mostraban que hacía la Corea del Norte de Kim Jong-un. O sea, desfiles militares mostrando poderío en un momento en el cual, insisto, se están cagando a bombazos de vuelta y en el cual en su propio país
le estallan protestas de lo más violentas. Vi un video de un guardia nacional en Florida, que no se los reproduzco porque está en inglés y habría que traducirlo en simultáneo, pero un guardia nacional dando una conferencia de prensa, el jefe de la Guardia Nacional, que es como una especie de cuerpo para momentos de incendio que hay en cada estado. El tipo diciendo, mirando a la cámara así, diciéndole a los manifestantes, si vos nos escupís, vas a ir al hospital y luego a la cárcel. Si nos gritás o nos tirás algo chiquitito, también vas a ir al hospital y luego a la cárcel. Pero si nos tirás una piedra o un ladrillo o algo más contundente, le vamos a ir a avisar a tu familia dónde tiene que ir a buscar tus restos. Así nomás. Esto que dicen abiertamente, si nos tirás una piedra te matamos, es lo que también normalizamos que ocurra todos los miércoles en Buenos Aires. Todos los miércoles en Buenos Aires mis compañeros van a laburar con máscaras antigás a los móviles de televisión. Y de algún modo lo normalizamos. Porque acá también normalizamos que nos guste o no ella, acá están por meter presa a la principal referente opositora a un par de meses de las elecciones y todo normal. Todo normal. De vuelta. Te guste o no te guste Cristina, yo creo que los Kirchner no pueden explicar su patrimonio antes y después de su paso por la presidencia. No lo pueden explicar. Ahora, esta justicia que se negó a investigar a Macri por el espionaje a los familiares de Lara San Juan, que se negó a investigar a Macri por el correo, por la estafa que nos hizo a todos los argentinos por el correo, que se negó a investigar el acceso norte, que todos ustedes los que van a Buenos Aires pasan y pagan peajes a lo loco. Yo me cansé de investigar eso en su momento con las autopistas del Curro, que eran de los socios de Macri, a los cuales él les da la extensión hasta 2030 de los contratos. ¿Y qué pasó? Se abrió una causa y se cerró. Igual que como se cerraron las causas por negociaciones incompatibles con la función pública que tenía el actual presidente del Banco Central, Santiago Bausili, hasta 3 días antes de asumir. El tipo lo nombra Milei, presidente del Banco Central, y 3 días antes le bajan el procesamiento que tenía por endeudarnos hasta la verija en el anterior gobierno en el que participó, que fue el de Macri. Entonces, esta justicia nos va a decir si los Kirchner se enriquecieron ilícitamente o no. Esta justicia es la que está habilitada para incidir como está incidiendo en la democracia y en cómo la democracia dirime sus diferendos, que es en las urnas. No está dando un golpe esta justicia, que es el más antidemocrático de los 3 poderes, al meterla presa a Cristina Kirchner, y más que eso, al inhabilitarla para presentarse a cargos para los cuales quizás yo no, pero millones de personas la quieren votar. Bueno, acá va a haber, en un rato les decía, gente que no cobra el sueldo, que trabaja y no cobra el sueldo, en una láctea que debe ser de las más productivas del mundo, la de Verónica. En un país en el que el campo puede producir alimentos para 300 millones de personas. Están quebrando las plantas de alimentos. ¿Por qué? Porque no le pueden comprar alimentos los propios habitantes de ese país que produce alimentos para 300 millones de personas. Va a haber gente de Verbano, la planta de porcelana, que supo ser de las más importantes del mundo y que hoy, por lo que conviene traerse importado cualquier cosa, y no produce más, ni va a producir más. Van a estar esta tarde en la presentación del libro los laburantes de Celulosa, que es la fábrica más grande de papel del país, que también está quebrando, porque obvio, conviene traer el papel de Brasil, si conviene traer todo de Brasil. Bueno, no hay nadie acá, pero acaba de cerrar Dow Chemical, que se fue a hacer el poliuretano de los colchones a Brasil, obviamente, que es a donde se puede producir más barato que Argentina. ¿Por qué? Y bueno, porque acá en Argentina está todo cada vez más caro. Y acá en Rosario están presos los 4 jerarcas de Vicentín.
cosa que tampoco casi nunca se comenta en los grandes medios. Está preso Daniel Bullati, está preso Roberto Gasse, está preso Escarel, está preso Macua, y sigue en debate el default más grande de la historia corporativa de la Argentina, 1.500 palos verdes que nos dejaron debiendo en parte a nosotros, porque se llevaron un crédito del Banco Nación, otro del Banco Provincia, hicieron un pagadiós descomunal llevándose la guita afuera. Y es a esos evasores a los cuales defiende el gobierno que mejor representa esta era del caos acá en Argentina. Porque el gobierno cancherea con el 1,5% de inflación en mayo, y es cierto que es la inflación mensual más baja en los últimos 5 años, y es cierto que el gobierno anterior la chocó toda con la inflación del 200%, que justamente habilitó a que votemos esta locura, esta pesadilla, a que como país hayamos decidido cortarnos una pierna, porque no aguantábamos más la fiebre de esa inflación del 200%, y acá en Santa Fe fue una mayoría, además, la que lo hizo. Pero la verdad es que ese gobierno que cancherea con el 1,5% de inflación es el mismo gobierno que hizo que a nadie le alcance la guita. Con inflación del 1,5%, del 3%, del 5%, del 10%, la guita no alcanza. Y nadie habla del robo a jubilados y a trabajadores que implica este dólar planchado, además estafando a la próxima generación para conseguir ese número mágico del 1,5% mensual. Claro, parece poco por lo que tiene como punto de comparación ese 200%, pero el 200% anual que dejó Massa, si bien es más que el 45% anual que tiene ahora Milei, bueno, el 45% no es que sea una panacea, es lo que muestra el hecho de que la guita no le alcance a nadie. Si uno mira los índices mensuales promedio de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, hasta el momento en el que Guillermo Moreno empezó a dibujar la inflación en 2008, hasta ese momento la inflación era del 1 y pico % mensual. Y eso se puede hacer sin cagar de hambre a los jubilados, sin cagar a palos a toda la gente que se manifiesta los miércoles. Se puede hacer sin que cierre el Garrahan, sin invitar a los científicos a que se vayan a otro país, sin sembrar el caos, como lo siembra este gobierno, mientras el caos florece a nivel mundial. En este caos, en esta era del caos, lo revolucionario, me parece a mí, es juntarnos, es hacer lo que estamos haciendo acá. Es volver a mirarnos a los ojos, es construir comunidad, es usar las redes también para eso, que no nos individualicen, que no nos encierren, que no nos hagan agachar la cabeza al teléfono, sino que nos conecten realmente. Y lo revolucionario es no callarnos. Lo revolucionario es hablar de todas estas cosas. Aunque la censura campee, aunque todo el sistema mediático procure aturdirnos, hablando incluso de un montón de pelotudeces, que a veces nos tapan el caos que se está produciendo y nos hacen perder de vista qué es lo importante y qué no. Juntarnos, mirarnos a los ojos, construir comunidad y hacerlo sin miedo, como dice acá en Rosario mi amigo Juan Monteverde. Gracias por estar acá, gracias por escuchar Pasaron Cosas. Pasaron cosas. Alejandro Berkovich en Radio con Vos. Pasaron cosas.